Muy buenos días, mi nombre es Darío Flores Sánchez y el tema que les voy a presentar es Haltomata procumbens, especie con potencial para su estudio en ambientes controlados. Dentro de la diversidad de plantas arbences identificadas para México, existe una parte importante con uso alimenticio, de las cuales se han reconocido ejemplares candidatos para estudios agronómicos como Haltomata procumbens. Esta especie tiene un hábito de crecimiento erguido y fruto azul negruzco. Eh, la cual cuenta con una población distinta en regiones específicas del país, que se diferencia por su hábito de crecimiento decumbente y fruto verde en estado maduro. Ambas poblaciones son toleradas y se les considera semidomesticadas. Eh, Además, estas se consideran que están en riesgo de desaparecer, en particular la población decumbente, ya que su presencia es más restringida y presenta una mayor vulnerabilidad a dicho agroquímico. Eh, Trabajos realizados sobre ambas poblaciones reportan un importante contenido de nutrientes y componentes benéficos como antocianinas, en este caso para la población de fruto azul negruzco. Eh, Considerando esto, a ambas poblaciones se consideran viables para su futuro aprovechamiento al cumplir con los siguientes criterios, que son plantas comestibles por el hombre, plantas de alto valor nutricional, plantas que no requieren de procesos intermedios entre cultivo, cosecha y utilización, y plantas que de preferencia sean nativas de México. No obstante, hasta el momento no se cuenta con información sobre caracteres de interés agronómico que permitan valorar su potencial. Por lo tanto, el objetivo del trabajo fue evaluar caracteres agronómicos de dos poblaciones, de Haltomata procumbens, bajo invernadero e hidroponía. El experimento se llevó a cabo en un invernadero del Colegio de Posgraduados Campus Manzanillo durante los meses de julio a diciembre de 2019, bajo un sistema hidropónico abierto. Se evaluaron ambas poblaciones decumbente provenientes del estado de Tlaxcala, México. Se utilizó semilla de frutos colectados en el año 2015, la cual se germinó en una cámara de germinación, dándole condiciones diurnas y nocturnas. Las plántulas se transfirieron a vasos de plástico de 24 mililitros con turba como sustrato y se regaron con agua destilada. Una vez con las primeras hojas verdaderas, se colocaron en invernadero para su aclimatación con malla sombra 40% y se regaron con agua de la llave. Posteriormente se trasplantaron a vasos de unicel con sustrato, con tizontle rojo como sustrato, y se aplicaron riegos con solución nutritiva Steiner a un decimen por metro de conductividad eléctrica. El trasplante final se llevó a cabo los 40 días después de la siembra, en bolsas de polietileno negro con tizontle rojo como sustrato. Dentro del manejo que se le aplicó a las plantas fue el tutoreo con rafia tomatera, amarrando tallos principales y ramificaciones. De los tratamientos que se aplicaron, uno correspondió a 3 concentraciones de solución nutritiva Steiner con micronutrientes, 1, 2 y 3 decímenes por metro de conductividad eléctrica. El volumen de riego aplicado estuvo entre 0.2 a 1 litro por planta, dependiendo de la etapa de crecimiento. El siguiente, otro tratamiento que se aplicó fue el manejo con poda y sin poda, donde las plantas podadas se eliminaron brotes laterales y basales, permitiendo la ramificación normal de la planta. Se utilizó un diseño completamente al azar con 4 repeticiones, con una unidad experimental que correspondió a una planta por maceta, con un total de 48 unidades experimentales. Las variables evaluadas fueron altura de planta, diámetro de tallo, número de hojas, número de racimos, frutos por racimo, frutos totales, peso de fruto y rendimiento por planta.
Se realizó un análisis de varianza con base en un modelo factorial completamente al azar y una prueba de Tukey. De los resultados obtenidos, población afectó todas las variables, mientras que conductividad eléctrica solamente afectó diámetro de tallo. Para poda, este factor afectó todas las variables con excepción de diámetro de tallo. El cultivo a 3 décimas por metro presenta el mayor diámetro de tallo, 14.5 milímetros. Esta es una buena característica, ya que es un indicador del vigor de la planta, de la acumulación de compuestos de reserva que pueden ser traslocados a los sitios de demanda. Estos valores obtenidos en las poblaciones evaluadas fueron similares a los que se han encontrado en poblaciones nativas de Solanum lycopersicum e híbridos comerciales. En cuanto a altura de planta, una característica importante cuando se quieren cultivar plantas bajo condiciones de invernadero, ya que un porte menor ahorra en cuanto al uso de mano de obra y disminuye el riesgo de daño de tallos por el manejo de el amarre de esto, ¿no? Para el tutoreo. En este caso, ambas poblaciones presentaron un promedio de 121.8 centímetros para la población decumbente y de 177.6 centímetros para la erguida. En este caso, considerando especies como Solanum lycopersicum, las poblaciones de Hatomata procumbens presentaron un buen comportamiento al registrar una altura promedio menor a la reportada para poblaciones nativas de Solanum lycopersicum e híbridos comerciales. El manejo con poda influyó de manera positiva en frutos por racimo y peso de fruto. La población erguida con poda obtuvo 5.4 frutos por racimo, siendo 29.8% superior que sin poda. En la decumbente se obtuvo un promedio de 3.8 frutos por racimo con el manejo con poda, 11.9% mayor que sin poda. El mayor peso de frutos se obtuvo con poda, en donde la erguida obtuvo un peso de fruto de hasta 1.6 gramos y la decumbente de 2.8 gramos por fruto, con pesos promedios de 1.4 y 2.2 gramos por fruto para la población erguida y decumbente, respectivamente. Considerando variedades de arándano, cuyo fruto presenta características similares al de las poblaciones evaluadas, en cuanto a tamaño, peso y forma de aprovechamiento en fresco, el peso de fruto se ubicó entre lo reportado para estas variedades, con un peso de fruto entre 1.3 y 2.0 gramos por fruto. Con el manejo sin poda se registraron los mayores valores en número de hojas, en donde la población erguida presentó el mayor número de hojas, con 439 con el manejo sin poda y 332 con poda. Para la decumbente se obtuvo 202 hojas por planta en el manejo sin poda y 112 hojas con el manejo con poda. No obstante, este comportamiento se observó un tamaño de hoja mayor en el manejo con poda, lo que compensó la pérdida de área foliar. Y en cuanto al número de racimos, en la población erguida sin poda se obtuvo el mayor número de racimos, con 388, y con poda obtuvo 164. Para la decumbente en manejo sin poda se registraron 286 números de racimos y con poda 42. Esto se debió a la eliminación de brotes laterales y basales en el manejo con poda, ya que las ramificaciones generadas no fueron suficientes para compensar los brotes eliminados y por lo tanto el número de racimos. Este comportamiento influyó en los frutos totales, en donde la población erguida sin poda obtuvo el mayor número de frutos, con 1.559, y con poda obtuvo 906 frutos. La decumbente sin poda obtuvo 967 frutos totales y con poda 162 frutos totales. Es lo que influyó también en el rendimiento, en donde la erguida con sin poda obtuvo 1.692 gramos por planta y con poda 1.426 gramos.
Y en la decumbente sin poda tuvo 1.450 gramos por planta y con poda 469 gramos. Cabe mencionar que debido a que se obtuvo un mayor peso de fruto con el manejo con poda, esto compensó el bajo número de frutos totales, reduciendo de esta manera la diferencia de rendimiento registrado entre ambos tipos de manejo. Aquí podemos ver en estos gráficos la diferencia en cuanto al peso de fruto generado en ambos tipos de manejo para las dos poblaciones evaluadas y el rendimiento que se obtuvo para ambas poblaciones. Como conclusiones, para ambas poblaciones de Jatomata procumbens, pues, su cultivo en condiciones de invernadero e hidroponía promovieron el desarrollo en caracteres agronómicos de altura de planta, diámetro de tallo y peso de fruto. Se observó variabilidad dentro y entre poblaciones, resultados que se consideran están relacionados con variación genética al estar en etapa intermedia de domesticación. El manejo con poda fue favorable al obtener un tamaño y peso de fruto mayor, además de que facilitó la cosecha y manejo de la planta para su amarre. La ramificación presentada en ambas poblaciones con y sin poda en la erguida y sin poda en la decumbente dificultó el amarre de tallos. Y finalmente el control de plagas, patógenos y el acomodo de ramificaciones se dificultó en plantas con manejo sin poda. Bueno, eso es todo de mi parte. Agradezco mucho su atención.